¿Cómo es vivir con hipacusia? Pues bueno, inicialmente me diagnosticaron a los 18 años de edad una enfermedad llamada hipacusia neurosensorial bilateral con una pérdida auditiva de una persona de 60 años. Esto fue demasiado sorprendente para mí porque en ese preciso momento me encontraba estudiando en la universidad. Pero lo que yo no sabía era que yo toda mi vida había padecido de esta enfermedad. Pero ¿cómo lo diagnosticaron? Pues yo siempre he sido muy gomosa por las motos, entonces quería manejar moto. Para ello necesitaba sacar el pase de conducción, pues simplemente solicité una cita en los exámenes audiológicos que me hicieron por primera vez en mi vida. La doctora me dijo que debía hacerme revisión auditiva para poder continuar con el proceso de este trámite. La doctora estaba demasiado sorprendida porque pues yo no reconocía las frecuencias agudas. Sin embargo, ya lo único que me dijo, ven, pues no, tenés que revisarte los oídos, usted nunca le han hecho exámenes, bla, 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 bla. Pedí una cita con tu médico general, hacete los exámenes auditivos a ver qué te recomiendan. Yo no le presté mucha atención, mucha trascendencia, pues para mí era como algo normal. Entonces, bueno, fui a hacerme la consulta y efectivamente sí tenía una pérdida auditiva ya demasiado avanzada. De todo esto empezaron a buscar el motivo de la causa, pero realmente no lo sabía y me cuestionaba muchísimas cosas. Me hacían preguntas como cuando eras niña escuchabas lo que te decía la profesora, cómo batías las puertas, y todo. Luego de todas esas preguntas recordé que sí, efectivamente, cuando estaba en el salón de clases no entendía ni comprendía lo que dictaba la profesora y por ende perdía materias. Me tocaba prestar cuadernos para desatrasarme y también me tenían que repetir constantemente muchas palabras porque yo no les entendía. Además de esto, tocaba las puertas, cuando pasaba ya una moto cerca de mi casa o un bus hacían ciertos sonidos, yo ya no los escuchaba como anteriormente, entonces me di cuenta que a medida que iba pasando el tiempo iba perdiendo mucho más la audición. Después de exámenes, exámenes y exámenes, que me enviaron las prótesis auditivas, los audífonos. Al principio pasaba algo muy teso y era que yo no quería aceptarlo, no aceptaba mi condición. Entré en depresión, me preguntaba el por qué, el motivo, la causa, porque a mí creía que era la única persona en el mundo que tenía esta limitación auditiva, porque me desarrollé, mi crecimiento toda mi vida fue con personas oyentes, entonces saber que siempre la había padecido y que a pesar de eso no escuchaba los sonidos como la lluvia, como los pitos, los silbidos de los pájaros, había muchos sonidos que no reconocía, que nunca en mi vida los había escuchado. Y solo cuando tuve los audífonos fueron esa primera vez que pude reconocer todos esos sonidos. Realmente en ese momento de mi vida los audífonos fueron mi ayuda salvavidas, pues porque realmente, como les decía, habían muchos sonidos que nunca en mi vida había escuchado y pues era un proceso muy, muy, muy tedioso porque me sentía en depresión, no quería que las personas vieran mi dispositivo auditivo y por la dimensión de la pérdida auditiva que yo tengo, sí o sí debían de ser muy visibles los audífonos. Entonces fue un proceso muy, muy teso. De hecho, duré mucho tiempo en depresión, quizás años, 2 años largos en ese proceso de aceptación, de adaptación y saber que definitivamente yo creía que era normal no escuchar ciertos sonidos. Mis compañeros de clase me decían, ay, escucha ese pájaro que está cantando. Y yo realmente no lo escuchaba, yo simplemente afirmaba como, ah, sí, pero nunca, nunca había escuchado eso, ni el sonido de la lluvia. Entonces ya cuando empecé a escuchar estos sonidos, fue muy motivante para mí porque de hecho mis ayudas auditivas me dieron ese plus y esas ganas de seguir, pero pasaba que la audición seguía progresando, la pérdida de la audición seguía avanzando. Dentro de la depresión pensaba que las personas me iban a rechazar, tenía mucho miedo al rechazo por mi condición, por limitación auditiva, pensaba que me iban a discriminar, ya cuando tenía los audífonos muchas personas constantemente me preguntaban, hey, ¿esto para qué es? ¿Eso cómo lo utilizas? Es que tú no escuchas y se sorprendían mucho. Y sí, efectivamente fue un proceso de adaptación muy, muy, muy complicado
pero me facilitó mucho el modo de vida. Siempre en el transcurso de mi vida quería siempre estudiar, trabajar, seguir como mi vida normal, no dándole tanta importancia a esta limitación. De hecho, no lo veía como una discapacidad, no lo reconocía como ellos. A veces sí se me limita desarrollar ciertas funciones o escuchar, sin embargo, siempre cuando me presentaban una entrevista laboral o cuando iba a la universidad o cuando iba en zonas sociales, pues intentaba no acomplejarme mucho por ello. Al principio fue muy difícil porque yo misma me aislé, entré en depresión, no salía de mi cuarto, no hablaba ni siquiera con mi familia. Entonces dejé de ir a la universidad, me frustré demasiado y no podía seguir trabajando. Entonces fue un proceso muy teso. Luego cuando salía a zonas muy comunes o a la universidad o al trabajo, todas las personas te preguntaban, ¿y eso para qué es? Ven, no me acuerdo que en el trabajo, de hecho, un jefe me dijo, acá no se pueden utilizar audífonos, está prohibido en el reglamento interno de trabajo. Y entonces yo le respondí, yo lo necesito para poder escuchar. Y allí empezó como que, pues yo empecé, valga la redundancia, a descubrir que hay mucho tabú y mucho paradigma sobre él. Y pues bueno, vivir con hipacusia es algo muy complejo y más en el mundo de los oyentes porque no están tan acostumbrados a vernos, porque nosotros mismos nos aislamos. Pues de hecho yo me aislé muchísimo tiempo, inclusive de mi familia, creí que yo sola podría resolverlo y pues cuando empecé a enfrentarme a este mundo y a esta sociedad fue que las personas empezaron a comprenderme un poco más. Era muy teso porque a pesar de que tenía las prótesis auditivas, seguía pues obviamente con algunos déficits. Por ejemplo, cuando había mucho ruido no entendían qué me decían porque hablan todo el tiempo, todas las personas al mismo tiempo, música de fondo, entonces era más complejo, me tenía que escuchar mucho más a pesar de que me apoyaba con la lectura de labios. Lo más complejo para mí de vivir con hipacusia es cuando las personas se impacientan, cuando uno les pide que por favor repitan las cosas. Y repetir las cosas a veces a uno le gritan. Eso ha sido lo más complejo porque no se trata de que le griten, sino de hablar claro y un poco más despacio para uno poder entender. Entonces era muy difícil esa situación porque habían personas que pues, se enojaban muchísimo y no lo comprendían. Entonces uno como, pues repetime las cosas por favor. Cuando iba a citas médicas siempre me tocaba decir, me toca decir, soy hipacúsica, por favor, háblame un poco más fuerte y más claro. Todo, cuando voy a comprar algo, cuando voy a la tienda, cuando estoy en la universidad, cuando alguien me llama y me dice es que usted me creía y no me responde, y yo no es que no es que yo sea creída, sino que tengo una limitación auditiva que no te escucho, entonces si voy por ahí no te saludo, si me llamas y no te escucho es precisamente por eso, o sea, no lo pienses mal. Entonces realmente es muy teso vivir con hipacusia, sin embargo la invitación es, a veces nosotros mismos nos aislamos, nos alejamos, no aceptamos, nos da susto ese rechazo frente a la sociedad porque nos ven con un aparatico auditivo, pero no, mi invitación inicialmente es sigan el tratamiento. En caso de que les diagnostiquen las ayudas auditivas, pues acéptenlas, no sé, acéptenlas, disfrútenselas, aprovechenlas, porque en lo personal a mí me ayudaron y me mejoraron la calidad. Obviamente no va a desaparecer tu condición, sin embargo sí te va a ayudar. Vivir con hipacusia es saber de tener una carta de presentación, de aceptarte y decir todo el tiempo, constantemente, repíteme las cosas porque soy hipacúsica, no escucho. Háblame un poquito más claro y despacio para poder comprender lo que dices. Cuando no te escuche, tócame o haz otras cosas para yo poder prestarte la atención en ese momento. Entonces vivir con hipacusia es un poco complejo en el mundo de los oyentes porque a veces uno se esfuerza mucho por encajar y querer seguir esa línea de normatividad cuando no es así. Pero sin embargo
La invitación es no quedarnos allí, sino continuar con el proceso, aceptarlo. Y sí, soy hipoacúsica y así me presento en el mundo. Fue como un resumen de mi vida, fue muy loco porque me enteré que tenía esta pérdida auditiva. Fue porque fui a sacar el pase, si no hubiese sido de esa manera quizás hubiera seguido en mi vida, hubiera perdido mal la audición y no me hubiese percatado de eso. Entonces, pues nada, eso es como un resumen de mi experiencia y pues espero les ayude a ustedes también a no tener tanto tabú con esta limitación auditiva. Uno de los retos más grandes de vivir con hipoacusia es la misma sociedad o quizás la misma familia que a veces le genera a uno como ese rechazo. Sin embargo, en mi condición yo nunca había escuchado sonidos, alarmas, lluvia, sonidos de pájaros, pues el canto que realizan, entre otros sonidos. Cerraba muy fuerte las puertas, batía todo. En el tema educativo, pues tuve que aprender a leer, a interpretar los labios con una profesora que me ayudó, porque de hecho perdía las materias y no sabía leer ni escribir, se me dificultaba muchísimo hablar y pues bueno, esos son como los retos más grandes, la misma sociedad de hecho.